De manera práctica, yo creo que el proceso de paz benefició para estabilizar el país por un periodo de tiempo corto, unos 2, 3 años, porque gran parte del principal actor armado ilegal se desmovilizó, pero no se atacó el problema real detrás del conflicto y la violencia en Colombia. De manera que ese beneficio de tranquilidad duró dos años. Se ignoró o se dejó a un lado el hecho de la proliferación de los cultivos de coca y por otra parte que el Estado colombiano aún tenía que seguir avanzando en cubrir espacios vacíos o fronteras internas que hay dentro del territorio o lo que llaman los americanos ungoverned areas, ¿ya? No se ocuparon esos espacios. Entonces las disidencias que salieron de la negociación y otros grupos terminaron en el mediano plazo, 2 años más, reocupando esos espacios vacíos de la periferia para explotar y proteger economías ilícitas, que es el centro de gravedad que tenemos hoy por hoy. La cantidad de grupos organizados criminales que hay en el país y que desbordan las fronteras afectando a Ecuador, pues su centro de gravedad es el cultivo de la coca, el cultivo de la marihuana, la minería ilegal de oro, y por eso disputan influencia en el territorio con otras organizaciones criminales y también pues hacen resistencia al Estado colombiano. Mi general, voy a hacerle una pregunta que tal vez si usted no desea contestarme me la hace, por favor. No la hace. Cuando yo tuve la oportunidad de ir al Pentágono en el 2011, nos llevaron a una oficina y en esta oficina hice la misma pregunta. En el lado ecuatoriano no hay cultivos de coca. Tal vez usted vio que empezamos a tener el día de hoy con 100.000 plantas, pero no hay cultivos de coca. La frontera la controlamos, nuestro sector la controlamos. En ese tiempo Colombia tenía ayuda de Estados Unidos y yo fui infiltrado erróneamente al lado colombiano una vez que hice un patrullaje. Sí. Erróneamente pensé que en mi territorio había coca y saqué mi GPS y me doy cuenta que en realidad estaba el piloto me dijo, no me dijo que me dejó en el lado colombiano. Pero en esa anécdota que le comparto, quisiera saber, ¿por qué del lado colombiano todavía hay plantaciones de coca que Fuerzas Armadas no las puede controlar pese a todo el poder que tiene? A ver, el Estado colombiano dejó crecer los cultivos de coca y en vez de combatirlos de manera activa, se empezaron a generar algunas restricciones. En el tiempo de la presidencia del doctor Santos se prohibieron la erradicación, la fumigación, que era el mecanismo más efectivo que había para luchar en contra de los cultivos. En la lucha contra el narcotráfico hay que atacar todos los eslabones, ¿ya? El tráfico de los insumos, la producción de la hoja, la transformación y también el tráfico y la comercialización. Pero uno central y que puede ser fácilmente atacado porque siempre está ahí, está ubicado, son las plantaciones. Cuando el Estado renunció a fumigar los cultivos con glifosato, por la tesis de que el glifosato es cancerígeno, pues empezamos a reducir las capacidades para atacar estos cultivos. Y los cultivos empezaron a crecer. Espera un momento. General, entonces, por una parte se renunció a la posibilidad de, por medio de manera coercitiva, erradicar los cultivos. Se empezaron a generar unos programas para incentivar a los campesinos a erradicar voluntariamente la coca. Estos programas, desde ese gobierno en adelante, cada gobierno ha creado un programa diferente, pero han sido ineficaces. Y lo que en ocasiones han generado
es el efecto contrario. Los campesinos que tienen una hectárea, para obtener más prebendas del gobierno, cultivan 3 hectáreas. Y finalmente, por trabas administrativas, en muchas ocasiones las ayudas no llegan, entonces quedan las 3 hectáreas cultivadas. Y los programas de sustitución voluntaria, en vez de generar un efecto positivo en la reducción de los cultivos, lo que ha ayudado es a incrementar. Junto con que no podemos erradicar ya manualmente tampoco, porque el gobierno nacional tomó la decisión de no hacerlo manualmente y enfrentar el problema como un problema social, pues esto lo que ha generado es que prolifere aún más el cultivo. Es decir, que también el tema político ha influenciado en las políticas públicas orientadas a la disminución de los cultivos han sido fallidas de manera sucesiva. Y eso ha sucedido desde el 2001 o 2002. No ha habido una política pública que sea eficaz. El momento en que llegamos a ser eficaz fue cuando estuvimos aplicando varias alternativas al tiempo: fumigación con glifosato, erradicación forzosa y sustitución de cultivos. Pero en este momento, después de eso, que se suspendieron esas actividades, pues las otras políticas que han sido aplicadas de manera consecutiva por diferentes gobiernos realmente no han sido efectivas. ¿Cómo ve usted a futuro una solución para este tema, ingeniero? Espérate, complemento. Además de que no han sido efectivas, pues la presión generada por la demanda creciente de coca en el mundo pues ha provocado que el cultivo se mantenga y se expanda. ¿Ya? La solución definitivamente pues no la tiene solo Colombia, es un problema que es global y tiene que haber una alineación por parte de todos los gobiernos, los estados, para luchar de frente contra el narcotráfico. Pero a nivel nacional, la solución tiene que ser una combinación de coerción, pero también de generar una estructura que cambie el mapa económico de esas áreas apartadas que le comenté que son los espacios vacíos. Construir infraestructura vial, incentivar y promover la producción de otros cultivos lícitos para darle una alternativa a los campesinos. El obstáculo que ha habido es la eficacia o la eficiencia del Estado en poder aplicar esa política pública con ese objetivo que sea de manera eficaz. Pero la orientación es la correcta, de manera que hay que superar todos los errores, problemas administrativos, burocráticos, el tema de la paquidermia del Estado en materia de ejecución presupuestal hace que los tiempos sean lentos en la ejecución presupuestal, de manera que el Estado tiene que volverse más ágil, pero la solución va en esa dirección. Por una parte, la coerción en contra de los grupos armados organizados que protegen esa economía, atacar sus liderazgos, sus estructuras armadas, junto con la destrucción de los laboratorios. Por otra parte, la construcción de una infraestructura que transforme esos territorios apartados y que den una alternativa a un desarrollo económico legal. Muchas gracias, mi general. Me aclaró bastante el panorama, y tener siempre la voz de alguien que conoce le va a nutrir bastante a la tesis. Y solo que me autorice también para citarle, como ya lo estaba viendo su presentación. Con mucho gusto, mi mayor ganas. Si necesita algún otro dato, nomás dígame.